Hago un muy rápido recuento. A principios de la primera parte de esta mesa, a mediodía, hicimos una breve introducción acerca de las cuestiones principales que identificábamos, Luis Jaime y yo como moderadores de la mesa, para comentar acerca del tema de la distribución espacial de la población y sus implicaciones ambientales. Mencionamos también, siguiendo la sugerencia del programa general del taller, que la primera parte de la reunión se enfocaría principalmente a las preguntas relacionadas con las bases conceptuales y los aspectos relacionados con la consideración de los temas ambientales en las políticas de distribución de la población. Sin embargo, como es natural, adelantamos ya una serie de cuestiones relativas a las preguntas 3 y 4, que en principio serían las que retomaríamos en esta segunda parte y que están más directamente relacionadas con las necesidades de información y con los procesos que deberían llevar a la mejor utilización, al mejor aprovechamiento tanto de la información actualmente disponible como de la que deba desarrollarse en el futuro para un mejor abordaje de las cuestiones ambientales en el contexto de los temas de distribución territorial de la población. Para este segundo segmento, entonces, contamos con la participación de dos ponentes, de Walter Rangel González y de Carlos Guerrero Elemen, ambos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a quienes agradecemos muchísimo su presencia y su participación. La idea es que cada uno de ustedes pueda abordar en aproximadamente 15 minutos la presentación que dé pie a esta segunda parte de la mesa, siguiendo un poco las ideas que compartimos en días pasados, o sea, con la nota que les hicimos llegar en un momento. Posteriormente, abriremos a preguntas, a comentarios, en el espíritu como del primer segmento, de un diálogo abierto, de un diálogo propositivo sobre el tema. De esta manera, me voy a permitir presentar al primero de nuestros ponentes, José Walter Rangel González, que es director general adjunto de Asistencia Técnica al Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social en el INEGI. Walter es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara y tiene estudios de maestría en Demografía aquí en el Colegio de México. Como parte de su actividad profesional, se ha centrado en la producción de estadísticas demográficas y sociales, habiéndose desempeñado en distintas áreas del INEGI, entre ellas la de jefe de Departamento Regional de Estadística, la de subdirector de Estadísticas Estatales y Regionales, coordinador nacional del Censo de Población y Vivienda, director de Desarrollo Estadístico y director de Normatividad en el propio instituto. Bienvenido, Walter. Adelante, por favor. Buenas tardes. Primeramente, bueno, la invitación original fue al actuario Miguel Cervera. Se trabajó con él y se armó este trabajo antes de que se definieran estos puntos. Entonces, vamos a complementar, ¿verdad?, la respuesta a estos puntos que se han mencionado, en parte con la ponencia y en parte con las preguntas y respuestas. No pudo asistir el actuario Cervera, me encargó que le presentara la ponencia. Entonces, sí. Bien, el objetivo es exponer una caracterización de la distribución de la población y la diferenciación de condiciones de vida según rangos de tamaño de localidades, en relación con algunos impactos, factores de impacto en el medio ambiente. El contenido está definido en estas partes. Desde luego no lo vamos a profundizar en ellas, vamos a verlo rápidamente por cuestiones de tiempo.
Hay aspectos de definición de localidad, de determinación de los rangos que consideramos útiles para el estudio de la distribución de la población, la distribución misma de localidades y de población por tamaño, el tamaño de la localidad en relación con las condiciones de vida de la población, algo de la dispersión poblacional y las condiciones de vida, de las ciudades, conurbaciones y zonas metropolitanas. En realidad ya hubo una referencia en la mañana, entonces va a ser también muy a la ligera, y es más que nada una promoción de un proyecto de Sedesol y CONAPO muy interesante. Y finalmente, algo que tiene que ver con el medio ambiente es el crecimiento poblacional y vehicular en las ciudades. Bien, aquí en este esquema lo único que representamos es que la complejidad de relaciones de la población con el medio ambiente se da a través de un conjunto muy amplio de actividades humanas. Desde el hecho mismo que tomamos agua, en ese momento ya estamos impactando en el medio ambiente porque se contamina al producir las botellas, se contamina al tirarla, y bueno, cuando desglosamos las actividades, acciones del hombre, se diversifican y finalmente vienen afectando a los factores del medio ambiente: el agua, el aire, recursos naturales, los suelos, el clima. Y esta es, digamos, una referencia general en la que se basan los estudios, y precisamente la cuestión aquí es cómo ir integrando toda esa multiplicidad de relaciones. En particular, esto que tiene que ver con la información, aquí vamos a abundar en el uso de la información de censos de población por la importancia que tiene en el estudio de la distribución de la población. Entonces, con los datos censales y a partir de esa captación de localidades, se pueden construir regiones diferentes, áreas diferentes, delimitadas convencionalmente con diferentes criterios. Se pueden construir los rangos de tamaño de localidad de muchas formas. Se puede hacer el estudio tradicional de esa dicotomía rural-urbana bajo diferentes criterios, y también se pueden construir bajo diferentes criterios ciudades, conurbaciones, zonas metropolitanas y analizarlas. Entonces, esto es muy rico y es posible por los censos de población. Podemos estudiar las diferencias sociodemográficas entre las regiones, las localidades, las ciudades, las zonas metropolitanas. Podemos estudiar tendencias de cambio estructural porque tenemos la serie de los censos. Podemos estudiar factores asociados al cambio estructural, al cambio de la distribución de la población. Podemos estudiar algunos impactos de la concentración de la población y también de la dispersión. Y desde luego que está la posibilidad de otras fuentes de información, como los censos económicos, como los registros administrativos sobre diferentes acciones relacionadas con el medio ambiente. Aquí hemos, bueno, no voy a profundizar en las definiciones que maneja el censo, tanto la definición formal como la que se complementa con el manual del entrevistador, pero sí lo que queremos resaltar es que cuando se habla de la dicotomía rural-urbana, ¿verdad?, no encontramos un umbral, y eso, bueno, se ha documentado desde 1953 en la ONU, y ahí tenemos la ilustración de que no identificamos un umbral en ninguno de los escalones, en ninguno de los. Ahora, esto que vemos en el porcentaje de analfabetas sucede con otros muchos indicadores. No se divide la población en dos grandes grupos, siempre se ve una escalera parecida a esta, ¿no? Entonces, si bien para determinados fines es útil la dicotomía, y de hecho se sigue utilizando y la sigue solicitando al INEGI, pues se ve claramente que no es muy consistente. Los diferentes países utilizan también diferentes criterios, los más variados criterios para ese umbral rural-urbano.
aparte del criterio numérico, poblacional, pues hay una diversidad de criterios que tienen que ver con la sociología, con los estudios urbanos. Se considera a veces la actividad económica predominante, se considera a veces la densidad de la población, la conformación de amanzanamientos para distinguir las ciudades, la infraestructura de servicios y vías de comunicación, la distancia a centros urbanos y a vías de comunicación y muchos otros criterios que tienen que ver con relaciones demográficas, transacciones económicas, servicios públicos, intercambios de servicios e interacciones gubernamentales, etcétera. Hay una amplia diversidad de criterios para esa dicotomía rural-urbana, pero no tenemos el consenso, ¿verdad? No hemos llegado al acuerdo universal, ¿verdad? Y por eso es tan importante considerar la unidad de la localidad como unidad de análisis y construir los rangos por tamaño de localidad y estudiarlos como tales. Perdón. Y bueno, se estuvieron analizando las diferentes clasificaciones de tamaño de localidad, se aplicaron algunos métodos de clasificación y se llegó a que esta clasificación debiera ser la que marque la pauta. Desde luego que no siempre se puede considerar esta clasificación, pero sí es susceptible de hacer tablas de equivalencia para hacer estudios comparativos en el tiempo. Ahí lo que vemos en el rango de las, digamos, las tradicionales localidades rurales es que hay un desglose interesante, pero que resulta significativo cuando profundizamos el análisis de la población. Se respetan algunos otros rangos, porque también se han utilizado 5,000 y más, 15,000 y más, y se respetan esos rangos. Aquí lo que ilustramos es, incluso con esos criterios cuantitativos, con dos criterios cuantitativos para la población rural, una con menos de 500 habitantes y otra con menos de 2,500. Lo que vemos en términos porcentuales, y se ha mencionado reiteradamente, es que el país, desde luego, se urbaniza, y la proporción de población que está en los rangos rurales disminuye proporcionalmente, ¿verdad? Sin embargo, en forma sistemática aumenta en números absolutos. Y esto es un primer señalamiento. Entonces, estamos hablando de una población rural que en números absolutos sigue creciendo. Entonces, cuando decimos nos urbanizamos, sí, en términos relativos, estructurales, pero la población rural crece y crece y crece. Esto no quiere decir que es universal para todas las localidades, porque aquí Alfonso Sandoval ha hablado del despoblamiento que hay en determinadas localidades. Aquí es, digamos, el corte de la población rural. Ahora, en números absolutos, cuando vemos ahí el último año 2010, estamos hablando de un monto de población rural, si tomamos el criterio 2,500, pues de más de 25 millones de habitantes. Si subimos un poco más el rango, hablamos de 5,000 como umbral, estamos hablando ya de más de 30 millones de habitantes. Estas cifras debemos dimensionarlas, porque recuerden que Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Y aquí estamos hablando de una población 10 veces más grande que Uruguay, nada más para la población de menos de 5,000 habitantes. Entonces, esto hay que ponderarlo por las implicaciones que hay en los estudios demográficos y las comparaciones que hay a nivel de marginación y todo esto. Ahí tenemos comparativamente la distribución de localidades por tamaño y también la población según el tamaño de las localidades. Y desde luego está ya la disparidad que se ha mencionado, en que las localidades
muy pequeñas, pues son la gran mayoría, ¿sí? Pero la población de esas localidades se dice que es poca. En realidad no es poca. Si vemos las cifras, estamos hablando en el rango menor de menos de 250 habitantes, estamos hablando de casi 6 millones de personas. Si pasamos al siguiente rango, son casi 5 millones. Entonces, estamos hablando de montos poblacionales muy respetables en términos de retos, de necesidades, de políticas, cómo llegar a esa población. Y aquí no estamos viendo todavía cómo están en los lugares donde están esas localidades. Bueno, ese análisis aquí está por entidad federativa, no vamos a entrar en la entidad federativa, pero es muy interesante ver ese mismo fenómeno, cómo se comporta en cada una de las entidades. Es muy útil, además en términos de política ya hay que bajar a esos niveles, ¿verdad? Ir a los estados, ir a los municipios. Entonces, ¿qué pasó? Oye, pero aquí ya me están asignando el tiempo de retraso. Bueno, condiciones de vida, aquí lo que vemos es que en 20 años, en todos los rangos de tamaño de localidades, ha habido avances notables. En los indicadores que hemos seleccionado, ahí vemos la diferencia bueno, en este caso es la población joven, en este caso es la población, los nacidos vivos de las mujeres de 45 a 49 años, cómo se reduce con ese indicador muy burdo, ¿verdad? Desde luego, se ve una disminución de la fecundidad en todos los rangos. Aquí es exclusivamente para el 2010, pero son las tasas específicas de fecundidad en cada rango de tamaño. Ahí sí se ven las diferencias por rangos de tamaño de localidad. Luego aquí, bueno, hay otros indicadores. Este es de la población que habla lengua indígena. Aquí no hay mucha diferencia porque la población indígena persiste en las mismas localidades de residencia, por eso no hay un cambio muy notable. Aquí se trata de la población analfabeta. En los 20 años, ¿cómo se reduce el analfabetismo? En todos los rangos de la localidad. Pero sin embargo se conserva todavía las diferencias entre los rangos. Y este fenómeno los vemos en otros indicadores. Voy a ir rapidito. Y aquí lo que vemos es el porcentaje de viviendas que utilizan leña para cocinar. O sea, este tiene un impacto, desde luego, ecológico. Ahí vemos que si bien son menos las viviendas en términos porcentuales, en números absolutos siguen siendo un buen número de viviendas que utilizan la leña para cocinar. Aquí tenemos un campo para investigar, para estudiar, para ver cuáles son los impactos reales, ¿verdad? Según el Instituto de Geografía de la UNAM, el ritmo de deforestación en México es uno de los más intensos en el planeta. Y no voy a comentar lo siguiente, pero aquí se ilustra este tipo de aspectos que tiene que ver también con la tala clandestina y lo que sucede en áreas rurales. A veces la pobreza se relaciona con necesidades de casa y demás, y sí, eso significa un impacto en el medio ambiente. Bien, aquí en este conjunto de gráficas lo que vemos es lo que sucede en las pequeñas localidades de menos de 500 habitantes entre las diferentes entidades federativas, y lo que se observa es que si bien en todas las localidades pequeñas, digamos, las condiciones son peores, las diferencias son notables entre las entidades. Esto quiere decir que hay localidades pequeñas, en Chiapas, Guerrero y demás, que tienen peores condiciones que las localidades muy pequeñas de otros estados. Y esto se ve en diferentes indicadores. Bien, cuando vemos este tipo de fenómenos a nivel de un solo municipio, lo que vemos es el problema de la dispersión. Y aquí es donde vemos el reto que significa para las políticas públicas. Y recuerden que los presidentes municipales duran 3 años en el gobierno.
Y recordemos también que la división político-administrativa entre los municipios es totalmente heterogénea. El municipio de Ensenada mide 10 veces la superficie del estado de Aguascalientes. Y hay esas disparidades difíciles de controlar para un presidente municipal. Bueno, aquí está el ejemplo de Huachochi. Las imágenes de Google ahorita nos permiten ir a todos los detalles, a ver cómo están esas poblaciones dispersas, pero aquí simplemente ya vemos una orografía difícil, ¿sí? Hay una sola vía de comunicación de 3 horas entre dos ciudades chicas, y la cantidad de localidades pequeñitas es enorme, dispersas en una zona completamente agreste, difícil de llegar. Entonces, este tipo de análisis es necesario hacerlo. Afortunadamente, tenemos los recursos de la georreferenciación y los mapas digitales. Aquí no me voy a referir al sistema urbano nacional, que se conforma de zonas metropolitanas, de conurbaciones y de centros urbanos, y que cubre a todas las localidades de 15,000 y más habitantes. Este es un trabajo sumamente valioso, interesante, está en el portal del CONAPO y tiene una base de datos, de indicadores para cada una de esos centros urbanos o zona metropolitana o conurbación. Hay una riqueza de información que espera ser explotada. Y bueno, ahí en el mismo trabajo señalan los sistemas de ciudades bajo diferentes criterios de relación. Los principales resultados también los publicaron, pero lo más importante es la base de datos que está en el portal del CONAPO. Y finalmente me voy a referir a algo que está vinculado con el crecimiento de la población y la distribución de la población, y que es el crecimiento del parque vehicular. Aquí ilustramos que entre 1980 y 2013 el parque vehicular creció de 5 millones a 35 millones en el país. Actualmente estamos llegando a 37 millones de vehículos de motor. Esta es la composición, casi el 70% son vehículos particulares, ¿sí? Aquí, comparando con las tasas de crecimiento poblacional, se llega a tasas de crecimiento vehicular que es 4 veces el crecimiento de la población. O sea, esto nos muestra una tendencia muy grave. Aquí está la relación de habitantes por vehículo entre 80 y 2013. Se arranca de 12, pasa a 8, a 5, a 4, a 3, y al rato vamos a estar a 2 por 1 o a 1 por 1. ¿Sí? Con estas tendencias seguramente se va a llegar. Ahora, aquí la cuestión es que hay un fenómeno de concentración vehicular. O sea, si la concentración de la población es fuerte, la vehicular es aún mayor. Y por lo tanto, los efectos de la concentración vehicular en el medio ambiente son realmente graves. Aquí tenemos también este estudio para cada una de las entidades. En cada entidad se da este mismo fenómeno de concentración vehicular con sus propios problemas. Y por eso no nos sorprende cuando vamos a una ciudad chica, de repente está saturada de vehículos, ¿sí? Y bueno, aquí hay unas notas que tomamos de un trabajo de Alex Covarrubias. Dice, se estima que el tiempo máximo de operación eficiente de un vehículo es de 10 años, bajo condiciones óptimas de funcionamiento. Después de ese tiempo ya empieza la contaminación y una serie de trastornos ahí. La antigüedad promedio de los autos en México es de 18 años, en México, en todo el país. Entonces trae también implicaciones fuertes. Aquí hay una nota sobre los efectos ambientales, efectos en la salud y efectos económicos de la concentración vehicular. Y bueno, ya no abundamos más porque se acabó el minuto. Pero bueno, finalmente aquí está la trama de ciudades enormes, grandes, zonas metropolitanas, hasta las más chiquitas y dispersas,
y con toda una gama de problemas en cada uno de los rangos de población. Muchas gracias, Walter. Sí, una pena con este tema del tiempo, pero pues ya ven cómo es esto. Muy bien, agradecemos mucho la participación de Walter Rangel y vamos a pasar ahora a la ponencia de Carlos Agustín Guerrero Elemen. Carlos es licenciado en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios de maestría en Geografía en la especialidad de Planeación Regional. En el Instituto de Geografía de la Universidad participó como becario y técnico académico en diversos proyectos. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia se desempeñó como instructor del programa Paseos Culturales. En el ámbito académico ha impartido clases a nivel medio básico, medio superior y superior en diferentes instituciones educativas. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha desempeñado diversos puestos, entre ellos coordinador censal estatal del Distrito Federal, coordinador nacional de cartografía censal, director de cartografía y automatización, director de normatividad, director regional noroeste y también de la región centro-norte. Asimismo, ha sido administrador del Sistema de Información Geográfica Fiscal en el SAT y actualmente se desempeña como director general de Geografía y Medio Ambiente en el INEGI. Carlos, bienvenido. Gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos. Para mantener la equidad. Muy bien, gracias. Bueno, pues decirles que preparamos esta presentación efectivamente basados en 7 preguntas que nos enviaron por ahí. Me voy a ahorrar las preguntas por razón de tiempo y esa fue la estructura que le dimos a este documento. Entonces, claro, yo les voy a mostrar quizás otra visión, me llamó la atención, de alguna manera coincidente con lo que todos ustedes conocen o conocemos y que complementa, yo creo, algunas de las cuestiones que Walter destacó. Por ejemplo, para nosotros es claro que el crecimiento natural y la migración son los factores que más inciden en los procesos de urbanización. Y también pues reconocemos que efectivamente quizás lo que se ha señalado ya antes en esta mesa sobre el crecimiento urbano acelerado, desordenado y desequilibrado. Yo aquí seleccioné, la verdad sin ninguna intención, un par de localidades para mostrar, bueno, cómo en algunos casos esto es realmente sorprendente, porque son cifras que quizás no se detiene uno a revisar, como es el caso general Suazua, que forma parte de la zona metropolitana de Monterrey. Estos datos son del marco geoestadístico y, por supuesto, dan otra perspectiva, insisto, creo complementaria a lo que Walter ya mencionó. Esto, por supuesto, basado en la definición tradicional del marco geoestadístico de lo que son localidades urbanas o no, pero bueno, señala lo que ha sucedido en los últimos 20 años. Si lo vemos en un enfoque igual del marco geoestadístico y pensamos en las AGEPs urbanas, bueno, pues ustedes pueden ver, si en el 94 teníamos casi 31,000, ahora tenemos más de 60,000. Esto es resultado de los últimos censos económicos. Si lo vemos por manzana, ¿verdad? Por manzanas urbanas, bueno, pues también creo que aquí hay cifras interesantes y que señalan este proceso de urbanización o de transformación de las localidades, su crecimiento. Aquí igual seleccionamos sin mayor interés que solo mostrar algunas desigualdades y algunos crecimientos explosivos, algunas localidades. Entonces llama mucho la atención, por ejemplo, la situación de Cancún, ¿no? Quizás, bueno, no se distinguen con toda claridad las cifras, pero bueno, es muestra de lo que sucede. Hay quien afirma que, bueno, Cancún ya está al borde del colapso, ¿no? Ya no digamos esta zona metropolitana. Hoy efectivamente diversos trabajos que hemos realizado conjuntamente con CONAPO, ahora con la SEDATU y el instituto, bueno,
la última publicación identificábamos 59 zonas metropolitanas en el país, y esta es la lista que resulta interesante. Existen estas 11 solicitudes al grupo de trabajo que conformamos estas 3 instituciones que mencioné. Y por supuesto algunas, pues si ustedes ya las revisaron, bueno, pues como que no suena muy lógico la promoción de estas iniciativas, pero bueno, ahí hay el atractivo del Fondo Metropolitano, ¿no? Complementando lo que ya se señaló, por ejemplo, en el 78% de la población del país, como seguramente ustedes lo saben, vive en lo que definimos como localidad urbana en el marco geoestadístico. Y efectivamente lo que también de alguna manera nos hacen ver los estudios que se han realizado sobre zonas metropolitanas, ¿verdad?, es que estas que aquí señalamos, la del Valle de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, Tlaxcala, pues concentran una buena proporción de la población del país. Y algo que es de llamar mucho la atención, de alguna manera Walter lo mostró en los mapas, yo se los pongo aquí en una cifra, existen más de 188,000 localidades que definimos como rurales, y esto les da una idea de la tremenda dispersión que, bueno, ya se mostraba en algunos mapas anteriormente, ¿no? Me voy a ir un poco rápido. Bueno, sobre esto se habló ya antes. Este gráfico a mí me gustó, es precisamente de un documento que hemos venido trabajando con financiamiento del BID y que es el marco para el desarrollo de las estadísticas ambientales. Entonces aquí esta gráfica, bueno, pues sobre explicárselas a ustedes, pero bueno, creo que resume muy bien de alguna manera lo que significa la actividad humana y el impacto que tiene sobre los procesos naturales, las condiciones ambientales, las consecuencias, ¿verdad? Algo que también a mí me llamó la atención en una reunión similar a esta, es una frase que tomamos del doctor Sergio Puente, donde él habla que efectivamente la máxima artificialidad lograda por el hombre son precisamente las ciudades. Y esto, quizás en forma dramática, acentúa o magnifica cualquier efecto que se pueda originar y provocar un desastre. Bueno, aquí vienen algunas otras consideraciones que, bueno, también ya se mencionó antes sobre el tremendo impacto que tienen las localidades urbanas sobre, pues son devoradoras de energía, de recursos, producen una enorme cantidad de desechos. Bueno, más adelante voy a hablar sobre este tema de residuos sólidos y de agua potable y saneamiento. Nos lo ahorramos. Quizás sí vale la pena que lo revisemos. Esto es las series de cartas de uso del suelo y vegetación, y lo que ustedes pueden ver es cómo se ha venido transformando. En la parte inferior izquierda dice el número de serie y el año de referencia, ¿no? Por ejemplo, serie 4, 2007, serie 5, 2013, y entonces pues probablemente ustedes ya empezaron a identificar que si partimos de esta vegetación primaria, bueno, donde se encontraban zonas boscosas y selváticas, bueno, pues se han venido transformando, y obviamente estas se han venido transformando a matorrales, a pastizales, ¿verdad?, áreas cultivadas, y bueno, esto les da una idea precisamente del impacto que han tenido estas actividades, fundamentalmente encaminadas a proveer de recursos a las llamadas localidades urbanas, ¿verdad? ¿Cuáles creemos que son los retos que enfrenta el desarrollo urbano, proceso de metropolización, etcétera? Bueno, yo creo que esta frase o la definición de lo que es desarrollo sostenible, que bueno, también no se las voy a leer, ¿verdad? Seguramente ustedes la conocen, sintetiza muy bien lo que habría que hacer, ¿verdad? Un aspecto que yo también quisiera destacar, de alguna manera creo ya se ha tratado en estas reuniones,
es el problema de desigualdades. O sea, hoy en día podríamos resumir, o al menos yo lo resumiría, una cosa es el norte del país, otra es el centro, otra es al sur, sin que no reconozca, por supuesto, que al interior existen tremendas desigualdades, como ya algunos casos que se citaron. Efectivamente, el reordenamiento al interior de las ciudades es todo un tema. Hoy en día se habla de las ciudades verticales como solución. Yo no estoy muy seguro que esa sea la solución, pero bueno, el tema ecológico es algo que luego se soslaya o no está debidamente integrado a las políticas de desarrollo territorial. Nos decían que platicáramos un poco sobre qué información se tiene para poder analizar o entender mejor estos procesos de urbanización, etcétera. Bueno, pues está el marco geoestadístico, yo ya les mostré algunas cosas muy generales. Esta es la estructura jerárquica del marco geoestadístico. Hoy en día podemos georreferenciar información hasta nivel de domicilio. Tenemos 31.1 millones de domicilios georreferenciados. Por supuesto, para valorar el impacto que tienen diferentes procesos, ya sea sociales, económicos, naturales, etcétera. Bueno, tenemos modelos digitales de elevación con distintos niveles de resolución que permiten entender cómo se comportan estos fenómenos. No es lo mismo una llanura que una zona accidentada, como el ejemplo que se ponía de Chihuahua. Hoy en día tenemos imágenes satelitales de diferentes resoluciones, distintos periodos de tiempo. Por supuesto, la presentación se las dejamos, vienen las referencias, las ligas donde ustedes pueden encontrar esta información y datos adicionales a lo que alcance a comentar en este tiempo. Tenemos un acervo fotográfico importante. Nos da mucho gusto y satisfacción que este domingo vamos a recibir un reconocimiento, porque este acervo ya va a formar parte de la memoria del mundo. Ahora es en el ámbito nacional el reconocimiento y esperemos pronto que sea en el ámbito internacional el reconocimiento. 1 millón de fotos del país. Claro, nosotros generamos cartografía básica, que es fundamental para poder entender todos los temas que ya se han tratado. Viene aquí la numeralia, las escalas, los temas, las ligas donde ustedes pueden descargar en forma gratuita esta cartografía. Tenemos también, claro, esto tiene acceso de alguna manera restringido, pero ¿cómo entender todos estos procesos de urbanización, de crecimiento, si no entendemos la estructura territorial desde el punto de vista catastral, desde el punto de vista de quiénes son los dueños de esa tierra? No es lo mismo una zona ejidal, un núcleo ejidal que la propiedad privada. Hoy en día muchos de estos núcleos ejidales son precisamente las áreas sobre las cuales están creciendo las ciudades, y ustedes lo saben, en forma muy desordenada, precisamente porque no se regularizan esas tierras, etcétera. Algo que es muy interesante para todos los que les interesa el análisis de redes, o sea, para entender las zonas metropolitanas tenemos que hacerlo con un enfoque moderno. Entonces, con SCT y con el Instituto Mexicano del Transporte, recientemente publicamos la Red Nacional de Caminos. Esta información ya fue declarada de interés nacional, de tal suerte que esta es la información oficial que todas las unidades de Estado estamos obligadas a utilizar, y tiene, entre otros atributos, los que ahí seguramente ya revisaron, y está la liga de donde pueden descargar esta información. Digamos, la información complementaria que yo les recomendaría revisar son los censos nacionales de gobiernos municipales y delegacionales. Aquí en particular yo les puse la liga donde tratamos dos temas: agua potable y saneamiento. Entonces, por ejemplo, algo que quisiera yo destacar aquí es que en el país existen casi 5,000 sitios de descarga de aguas residuales, y el 50% de estos están ligados a ríos o arroyos. Por supuesto, los volúmenes más grandes de descarga provienen de zonas urbanas, ¿no? Aquí en estos censos también, bueno, ustedes ven que la información está georreferenciada. Tenemos imágenes de estos lugares, o sea, pueden no solo conocer la información estadística, sino también tenemos fotografías. Bueno, esto es algo que también es de destacar, ¿no? De los 2.235 sitios de disposición final que logramos identificar, ¿verdad?
más del 70% son tiraderos a cielo abierto, pues ya sobre explicar las consecuencias que esto conlleva. Y también llama la atención que 41 se encuentran dentro de las zonas naturales protegidas, no quiere decir que otros no estén cercanos. Walter ya refirió parte de la información de que hoy disponemos. Yo les invitaría a revisar esta publicación, tiene 624 indicadores agrupados en 11 temas, es el CINCE, incluso tiene un módulo de análisis univariado y multivariado. El trabajo que Walter mencionó sobre K-medias, bueno, pues probablemente lo hicieron con este módulo de análisis estadístico. El Inventario Nacional de Viviendas, tenemos la información desagregada por manzana de 31 millones de viviendas, 28.6 millones son habitadas, 4.9 deshabitadas, todo está disponible en el portal institucional, en su caso incluso pueden acceder a microdatos complementarios. Y algo que también yo les recomiendo utilizar para sus análisis es Mapa Digital de México. Mapa Digital de México tiene dos versiones, una que pueden consultar ustedes en la web y otro que se puede descargar en forma gratuita, digamos es la versión de escritorio. La ventaja que tiene la versión de escritorio es que ustedes pueden cargar todas las coberturas de información de que dispongan. Pueden cargar tablas de Excel, pueden cargar mapas, etcétera, y desarrollar proyectos que con un software comercial pues les resultaría probablemente en algunas decenas de miles de dólares la compra de esa herramienta. Nos decían que habláramos un poco sobre los vacíos de información. Claro, yo les doy la perspectiva dentro del ámbito que me compete, ¿verdad? Yo creo que necesitamos efectivamente cada vez información más detallada, en particular los recursos naturales en escalas 1 a 50,000 y por supuesto de mayor detalle. La información estadística ambiental básica se encuentra en muchos registros administrativos. Hoy en día realmente el aprovechamiento de los registros administrativos es muy poco, tenemos un enorme potencial. Los modelos digitales de elevación del territorio cada vez son más necesarios. Imagínense ustedes cómo entender el impacto que pueda tener una ola de un tsunami en Acapulco, en Puerto Vallarta, en fin, en toda la zona del Pacífico, si no conocemos las formas que tiene el relieve y cómo se comportaría un fenómeno de esa naturaleza al penetrar en el continente. Es todo un tema, ¿verdad? El problema de normatividad. No es que no exista, el problema es que en ocasiones esa normatividad no es compatible y esto dificulta enormemente la integración de información. Todos los que nos encontramos aquí, yo creo, hemos enfrentado este problema. En el instituto hemos generado algunas normas, creo que no todas las que hacen falta, pero al menos existen normas para poder estandarizar algunos tipos de información. Bueno, esta me la voy a saltar por razón de tiempo. Lo de las políticas, bueno, yo me quisiera referir al primer renglón que no desagregamos, pero creo que en la mañana algo se platicó sobre cómo es que se está buscando articular o integrar de alguna manera distintos esfuerzos que en las unidades de Estado se dan sobre estos temas de interés de esta reunión. Entonces, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, entre otros de sus objetivos, persigue precisamente integrar o buscar articular el desarrollo de ciertos proyectos o programas. En particular, nosotros trabajamos con el Sistema Nacional, con el Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Y este subsistema está integrado por comités técnicos especializados. Quienes estén interesados, yo les podría enviar información sobre algunos que están directamente relacionados con esta reunión. Por ejemplo, el de más reciente creación es el de Desarrollo Regional y Urbano, donde se tratan muchos de los temas que aquí hoy se han planteado. No porque no existan otros, digamos, que también son importantes, existe uno de cambio climático, existe uno sobre catastro y registro público, etcétera. Quienes tengan interés en interiorizarse en este asunto, yo les recomiendo ver el sitio dentro de nuestro portal del SNIEG. Por ejemplo, este es un producto interesante. Cuando se llevó al Comité de Desarrollo Regional y Urbano este tema de los famosos SUR, de los sistemas urbanos rurales, nos plantearon un esquema donde se definían estos sistemas a través de áreas de influencia concéntricas, 30, 60, 90 kilómetros.
Pero lo que nosotros le comentábamos es que, bueno, era muy difícil entender esto si no considerábamos el relieve y si